Desde el amanecer de la humanidad, la curiosidad ha sido una fuerza impulsora detrás de nuestro progreso. Nos ha llevado a explorar los océanos, a conquistar las montañas y a alcanzar las estrellas. Pero quizás el viaje más fascinante que ha emprendido la humanidad es el viaje hacia el interior de nuestra propia mente, en busca de respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Este impulso es lo que conocemos como filosofía. Pero, ¿qué es la filosofía? La filosofía, que literalmente significa amor por la sabiduría, es una disciplina que se ocupa de cuestiones fundamentales acerca de la existencia, la realidad, la verdad, la belleza, la mente, la ética y el conocimiento. A través de la reflexión, la argumentación y el debate, la filosofía busca desentrañar los misterios del universo y de nuestra propia existencia. Nació de la curiosidad humana, de nuestro deseo innato de entender el mundo que nos rodea. Desde los primeros filósofos de la antigua Grecia hasta los pensadores contemporáneos, la filosofía ha sido una búsqueda constante de la verdad, una búsqueda que nos ha llevado a cuestionar todo lo que damos por sentado. El filósofo es el amante de la sabiduría, su amigo, su compañero. Sin embargo, esta traducción es discutida, y aún hoy son muchos los debates que se dan en torno a cuál es el sentido original de la palabra. La filosofía, tal como la conocemos hoy, es el resultado del desarrollo histórico de la filosofía occidental, que tiene su origen en la antigua Grecia, alrededor del siglo VI a.C. Por eso se llama a esta época como filosofía antigua. En ella encontramos a los filósofos clásicos como Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero, ¿qué aportes hicieron a la historia del pensamiento humano? Estas son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en este video. Los presocráticos fueron los primeros filósofos de Occidente, que vivieron entre los siglos VI y V a.C. Se les llama así porque precedieron a Sócrates, que fue el filósofo que marcó un antes y un después en la historia de la filosofía. Los presocráticos se interesaron por el origen y la naturaleza del universo, y buscaron explicaciones racionales y naturales, sin recurrir a los mitos ni a los dioses. Los presocráticos se agrupan en varias escuelas o corrientes de pensamiento, según la región donde vivieron, y el elemento que consideraron como principio de todas las cosas. Así, tenemos a los milesios, que fueron los primeros filósofos, y que propusieron el agua, el aire y el apeirón como principios. Luego, tenemos a los pitagóricos, que se basaron en los números y las proporciones matemáticas. Después, tenemos a los eleáticos, que defendieron la unidad e inmutabilidad del ser. Más tarde, tenemos a los pluralistas, que admitieron la existencia de varios principios o elementos. Y finalmente, tenemos a los atomistas, que postularon la existencia de átomos indivisibles e invisibles. Los presocráticos hicieron importantes aportes a la ciencia, la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y la medicina. También desarrollaron conceptos filosóficos como el logos, el arjé, el nous, el physis, el cosmos, el aletheia y el doxa, entre otros. Sin embargo, sus obras no se han conservado íntegramente, sino que solo tenemos fragmentos y testimonios de otros autores. Por eso su pensamiento es difícil de reconstruir y de interpretar. A continuación te hablaré de los 3 filósofos más influyentes e importantes y el surgimiento de las escuelas. 1. Sócrates. Fue el filósofo que cambió el rumbo de la filosofía, al pasar del estudio de la naturaleza al estudio del hombre y la sociedad. Sócrates vivió en Atenas, en el siglo V a.C., y fue el maestro de Platón y el inspirador de muchos otros filósofos. Sócrates no escribió nada, sino que se dedicó a dialogar con la gente en las plazas y los mercados, cuestionando sus opiniones y creencias, y buscando la verdad y la virtud. Se caracterizó por su humildad intelectual, al reconocer su propia ignorancia y su deseo de aprender. Su método fue la mayéutica, que consistía en hacer preguntas al interlocutor para que él mismo descubriera las contradicciones y los errores de su pensamiento y llegara a su propia conclusión. Sócrates se interesó por temas éticos, políticos, jurídicos, educativos y religiosos, y defendió la idea de que el conocimiento es la base de la moral y la felicidad. Sócrates fue condenado a muerte por el Tribunal de Atenas, acusado de corromper a la juventud y de no creer en los dioses de la ciudad.
Sócrates aceptó su condena con serenidad y dignidad y bebió la cicuta, un veneno mortal, ante sus amigos y discípulos. Su muerte se convirtió en un símbolo de la fidelidad a la razón y a la conciencia, y en un ejemplo de integridad y valentía. 2. Platón. Fue el discípulo más famoso de Sócrates y el fundador de la Academia, la primera escuela de filosofía de la historia. Platón vivió en Atenas, en el siglo IV a.C., y fue el maestro de Aristóteles y el autor de numerosos diálogos filosóficos, en los que puso en boca de Sócrates sus propias ideas. Platón se considera el padre de la filosofía idealista, ya que planteó la existencia de dos mundos: el mundo sensible, que es el que percibimos con los sentidos, y el mundo inteligible, que es el que conocemos con la razón. Afirmó que el mundo sensible es una copia imperfecta y cambiante del mundo inteligible, que es el verdadero y eterno. En el mundo inteligible se encuentran las ideas, que son las esencias o modelos de todas las cosas. La idea más importante es la idea de bien, que es la causa y el fin de todo lo que existe. Platón propuso el mito de la caverna para ilustrar la diferencia entre los dos mundos y el proceso de liberación y ascenso del alma humana hacia el conocimiento de las ideas. 3. Aristóteles. Vivió en Atenas en el siglo IV a.C. y fue tutor de Alejandro Magno. Aristóteles se considera el padre de la filosofía realista, ya que planteó que el conocimiento se basa en la experiencia sensible y en la observación de la naturaleza. Aristóteles criticó la teoría de las ideas de Platón y propuso su propia teoría del ser, basada en la distinción entre sustancia y accidente, y entre acto y potencia. Aristóteles abarcó todos los campos del saber y escribió obras sobre lógica, física, metafísica, biología, psicología, ética, política, retórica y poética. Su obra más conocida es la Ética a Nicómaco, en la que expone su teoría de la felicidad y la virtud, y su concepto de medio justo. Aristóteles fue el fundador de la lógica formal y el creador del arte de razonar mediante silogismos. Aristóteles tuvo una gran influencia en la filosofía posterior, especialmente en la escolástica y el tomismo. Después de este tercer filósofo, aparece algo muy importante, que fue la emergencia de nuevas escuelas filosóficas en la época helenística. La época helenística y las escuelas filosóficas post-aristotélicas representan un período importante en la historia de la filosofía griega. Este período se extiende desde la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. hasta la invasión de Macedonia por los romanos en el siglo II a.C. Durante este tiempo, las ciudades griegas perdieron su independencia y Atenas dejó de ser el centro político, comercial y cultural de la antigua Grecia. En medio de la inestabilidad política y las crisis sociales, surgieron nuevas escuelas filosóficas. Estas escuelas se inspiraron en las enseñanzas de Sócrates, Platón y Aristóteles, pero se centraron en buscar respuestas a preguntas sobre la felicidad y cómo conseguirla. Se caracterizaban por su enfoque en la ética y la moral. Las principales escuelas filosóficas de la época fueron el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo y el escepticismo. Cada una de estas escuelas tenía una concepción diferente sobre la felicidad, la moral y la ética. Por ejemplo, los epicúreos creían que la felicidad se logra a través del placer y la ausencia de dolor, mientras que los estoicos sostenían que la virtud es suficiente para la felicidad, independientemente de las circunstancias externas. Los cínicos rechazaban las convenciones sociales y los deseos materiales en busca de una vida simple y virtuosa, y los escépticos cuestionaban la posibilidad de conocer la verdad con certeza. Estas diversas escuelas proporcionaron una rica variedad de respuestas a las preguntas fundamentales de la vida. Con esto terminamos este video sobre el origen de la filosofía. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. La filosofía es una actividad que nos ayuda a pensar mejor, a cuestionar lo evidente, a ampliar nuestra visión del mundo y a desarrollar nuestro espíritu crítico. Es también una forma de vida que nos invita a buscar la verdad, la belleza y el bien, y a vivir con coherencia y responsabilidad. No lo olvides. Si te gustó este video, te invito a dar like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido interesante. Hasta la próxima.